Bueno. Ahí volvemos una vez más al podcast número 3 de Torimbia. Bueno, Víctor, cuéntanos sobre qué temas vamos a hablar hoy. Pues bueno, mira, tenemos diferentes temas hoy, yo creo que bastantes interesantes, bueno, pues mira, primero vamos a hablar de lo que engloba la inteligencia artificial y luego vamos a pasar a una metáfora, bueno, por así decirlo, un libro que te estás leyendo tú, que bueno, que son las diferentes perspectivas, ¿no?, que podemos encontrar pues en la vida. Y muy interesantes. Y bueno, no sé, coméntame qué tal ha ido estos días, si me quieres comentar algo, alguna novedad que hayas visto, no sé. Pues sí, la verdad, mira, el otro día, de hecho, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sobre, bueno, el mundo del cine, ¿no? Y justamente vi el otro día en Netflix, ¿no? Que estaba anunciada la película de REC y dije, ostras, es REC, a lo mejor hacía 10 o 15 años que no me veía yo esa película. Y de hecho, pues me la puse y me gustó mucho, sobre todo porque, claro, no es lo mismo verla con 10 que verla con 22. O sea, porque, claro, claro, un cambio de perspectiva muy grande. Y claro, o sea, yo me fijé cómo había ese mensaje tan profundo de esta película. Antes directamente, pues a mí, pues lo que me fijaba era, ala, el ogro, ala, no sé, como que no había mucho más allá. Y ahora he visto como, ostras, que es que esta peli tiene muchísimo mensaje. Como por ejemplo lo que sale, ¿no? De como esa reivindicación del amor verdadero, independientemente, o sea, dos personas, que era la princesa que tenía un estigma, ¿no? De decir, el príncipe azul me va a venir a rescatar, y de repente le aparece un ogro así, súper sucio, súper feo, súper... Y encima no le da opción porque la mujer estaba encarcelada y ella no quería salir porque no había venido el príncipe que ella se había imaginado que era. Y todo lo contrario, Rek dice, vente para acá, o sea, que tenemos que salir de aquí y nos van a matar. Está el dragón y tenemos, ¿sabes? Claro, es decir, cómo ese estigma puede perjudicarte e impedirte, porque claro, tú te has creado una imagen mental en, no, yo quiero que venga, etc, y de repente te viene alguien, entonces claro, no te queda otra que decir, oye, los estigmas fuera, venga, vente, ¿sabes? Y luego es cuando, poco a poco, a medida que van caminando, a medida que se van conociendo, se enamoran, ¿sabes? Es decir, joder, es que tienen una relación como decir, claro, es que al final acaban gustándose. Hasta el punto, Víctor, que llega a decir Fiona, de decir, oye, que voluntariamente quiero ser uno, o sea, porque tenía la opción, ¿no? De quiero ser un ogro porque de la persona de la que me he enamorado, o sea, lo hace voluntariamente, no por... No, o sea, porque ella realmente estaba enamorada, ¿sabes? O sea, ¿hasta qué punto puedes, ¿sabes? O sea, romper ese estigma y ahí evolucionar, Sí, ¿sabes lo que te además, digo? o sea, que has vuelto a ver esas películas que no veíamos pues desde hace años y que verlas a día de hoy, cuando ya has crecido, pues te das cuenta de los diferentes puntos de vista que enfoca la película. Yo creo que la película de Shrek, aparte de ser un peliculón, yo creo que se burla de lo tradicional, ¿no? De eso que teníamos como los cuentos de fantasía, los cuentos de princesas, lo que dices tú, de que la princesa tiene que ser rescatada por el príncipe azul, opuesto, guapo, y al fin y al cabo, pues eso, le rescata el ogro, y como que la película se burla de todo lo que hemos escuchado a lo largo de los años, de los cuentos de fantasía, si nos han contado. Y mira, yo creo que también lo podemos enfocar al tema en la vida real. En la vida real, al fin y al cabo, todo el mundo nos dice qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos establecer, que si tenemos que tener unos estudios, que si tenemos que luego trabajar, que si tenemos que ganar dinero. O sea, ya desde pequeños yo creo que ya nos meten una idea en la cabeza y nos focalizan oye, tienes que estudiar, trabajar para ganar dinero y vivir bien. No hay otra cosa, no hay otra alternativa. Y nosotros yo creo que desde nuestro punto de vista como Torimbia, yo creo que podemos enfocar otros diferentes puntos de vista, lograr objetivos, otras metas, que no hay que recorrer el mismo camino. No decimos que no, o sea, no hay que estudiar, obviamente hay que estudiar, pero lo puedes complementar con otro tipo de actividades, otros objetivos. O sea que al fin y al cabo no tenemos que seguir todos la misma ruta. Y yo creo que
podemos enfocar lo que es la película de Shrek con esa vida real y los objetivos que queremos dar como marca a nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo, además, mira, aquí hay una cosa muy interesante que me ha llamado la atención, ¿no? Decir, completamente, o sea, vivimos en una sociedad, tenemos todo estipulado, al final, pues, lo que se espera y lo que se cree de ti, ¿no? Vale, genial. Pero eso no quiere decir que no puedas darle otro punto de vista y decir, oye, que realmente yo quiero salir por otro lado, o sea, decir, oye, que quiero apostar por lo que realmente creo, ¿no? Entonces aquí es donde también lo asocio a un libro que me estoy leyendo, que es La estrategia del océano azul. ¿Y por qué lo asocio? Porque lo que habla este libro es que hay dos océanos, que es el rojo, ¿no? Pues donde está el mercado muy saturado, como en el mercado de la moda en el que nos estamos metiendo, ¿no? A nivel de sudaderas, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro, si te metes a competir, pues y quieres, o sea, y te, como, no sé, como a pegarte, como a la guerra, ¿no? Yo soy mejor, ¿no? Yo soy más grande, yo soy más guapo, yo soy más fuerte, o sea, decir, oye, ¿por qué no en vez de meterte a la guerra, por qué no creas como, digamos, como tu propia batalla o tu propio camino? Es decir, que si sabes que uno ya directamente te va a llevar a la guerra, como este océano rojo, ¿por qué? Porque estás completamente saturado, porque no te vas a crear, o sea, destruir lo que ya está escrito para poder crear algo nuevo, simplemente porque crees en ello, ¿no? O sea, nosotros como por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo a día de hoy podcast? Porque creemos que podemos orientar no solo una marca de ropa, que sea una marca de ropa, a que sea mucho más, es decir, a que la gente nos conozca, que somos gente real, que pues bueno, que tenemos una historia que contar, que poco a poco vamos a traer invitados para que nos cuenten también sus historias, un poco cosas interesantes, anécdotas, ¿no? Para luego poder alimentarlo a la propia empresa para decir, oye, es que esto es, o sea, que somos mucho más, que no somos una simple prenda, o sea, ¿sabes? O sea, somos mucho más allá. Entonces, como crear ese, poco a poco, ese océano azul y constantemente estar alimentando para seguir creando uno nuevo. Es decir, al igual que estamos creando un podcast o contenido en redes, más adelante utilizar la tecnología, la inteligencia artificial, etc., para poder llevar a cabo pues más y más y más y más información y sobre todo estar creando constantemente y así romper lo que esté estipulado en el buen sentido porque eso ya ha sido creado, pero es que se pueden crear muchas más cosas. ¿Sabes Sí, lo que te desde quiero decir? luego. Y volviendo a una cosa que has dicho, que cuando estuvimos hablando, pues bueno, del proyecto, cómo empezar, qué deberíamos enfocar en el tema del podcast, acabas de hablar de una cosa de que en su día hablamos, que es que todas las personas tienen una historia que contar. Y a mí esto cuando me lo dijiste, dije, joder, es que tienes toda la razón, porque cada persona tiene una historia que contar interesante, o sea, de cualquier tipo de historia que te puedas imaginar y que al fin y al cabo traer invitados o sea, nos enriquece a nosotros también como a nuestra comunidad el saber de que hay personas que de verdad te pueden contar cosas que tú en tu vida no puedes lograr de decir, joder, no me imaginaba que alguien hubiera podido hacer esto. Y esto es porque se han desviado de ese camino y han seguido pues otras trayectorias, otros diferentes objetivos. O sea que, y esto además de traer invitados y que cuenten sus historias, pues bueno, es una manera de también pues incitar a las personas en buscar los objetivos. Y hablando de esto, de incitar y buscar objetivos, no sé si has visto una noticia que a mí me pone los pelos de punta, y es del tema de la inteligencia artificial. Y es que a día de hoy la inteligencia artificial ha evolucionado tanto que en los videojuegos, me imagino que habrás jugado al GTA, ¿no? Al Grand Theft Auto, a cualquier tipo de juego, existen unos NPCs, ¿vale? Y mira, te voy a leer la noticia. La noticia dice que los NPCs cobran vida con la inteligencia artificial. Estos NPCs son literalmente los personajes que tú te encuentras por la calle en el videojuego, ¿vale? Y no puedes interactuar con ellos. Son esas personas que van caminando y tienen su objetivo. Su objetivo es de ir del punto A al punto B y no hacen nada más. Pues esta inteligencia artificial que se ha incorporado en los juegos, tú puedes hablar con esas personas y te responden a lo que tú has dicho. Y me parece me parece una barbaridad ya que esto se incremente ya en los videojuegos. Y yo te quiero lanzar la pregunta de ¿hasta qué punto crees que va a ser beneficioso la inteligencia artificial?
Pues a ver, Víctor, yo te hago otra pregunta. ¿Hasta qué punto fue beneficioso que se descubriera la rueda? ¿O hasta qué punto es beneficioso que se descubriera la electricidad, la luz? O sea, al fin de cuentas, lo que pasa es que eso, bueno, poco a poco se marcó un antes y un después, pero es idéntico a lo que está pasando a día de hoy. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor antes era ala la luz y ahora es a la inteligencia artificial, pero es que luego será X. Entonces yo creo que es igual que un cambio de perspectiva, es decir, al igual que puedes ver las cosas como océano rojo, es decir, competencia súper saturada y a pegar, luchar, o decir, ver un océano azul y decir, joder, pues es que está por explorar, vamos a seguir creando, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que hay veces que, joder, pues solemos tender a lo que conocemos, ¿no? Entonces, a lo mejor, respecto a la inteligencia artificial, como es un campo donde se puede ampliar y muchísimo, da un poco más de vértigo, decir, ostras, que hay un precipicio, pero es que en vez de ver un precipicio, puedes ver un océano azul, ¿sabes? Por ejemplo, cuando dio el boom el tema del metaverso, no, es que ya vamos a estar directamente, a mí eso sí que me pasó, y era que yo tenía miedo de decir, oye, ¿cómo que otra realidad? Yo como que, o sea, ¿qué pasa? Que lo que veo en mis ojos no va a ser lo real y voy a estar, o sea, depende, o sea, yo creo que joder, pues formate, o sea, ten criterio, yo creo que hay cosas muy importantes que eso seguirán independientemente de la evolución que lleva la tecnología, pero eso no quiere decir que no se pueda seguir evolucionando, al igual que con el metaverso a día de hoy, con la inteligencia artificial, como el bombazo que ha sido ChatGPT, que dices, jolín, es que hay cosas que ya no son necesarias, que el ser humano se tenga que desarrollar, pero claro, es que te puedes desarrollar en otras muchísimas para seguir creando y seguir metiéndote en océanos azules, para seguir innovando constante una y otra vez. Entonces, ¿hasta qué punto? No lo sé, pero yo creo que poco a poco se irá generando cada vez más y más cosas potentes. Sí, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entiendo tu punto de vista, o sea, obviamente la tecnología está, pues como comentamos en podcasts anteriores, está para quedarse. Y entiendo tu punto de vista de que, oye, de que esta tecnología hay que implementarla y te puede ayudar. Pero claro, yo lo que quiero llegar es, joder, al fin y al cabo estaba viendo las noticias el otro día y salió la noticia de que ChatGPT ha llegado a un punto en el que se cree que se va a prohibir en Europa. En plan, se está llegando a unos acuerdos para prohibir en Europa, porque esto al fin y al cabo nos perjudica a nosotros como personas, y las personas han estado en constante evolución desde la edad de piedra. O sea, imagínate tú para llegar a la escritura, que yo no sé, no recuerdo cuántos años se llegó para lograr escribir, pero, o sea, miles y miles de años. Entonces el ser humano está en constante evolución. El tema de la tecnología es que esto nos impide evolucionar, y mi punto de vista es ese, el miedo de no poder evolucionar y depender de las máquinas. O sea, por ejemplo, ejercer la mente como pueden ser las matemáticas. O sea, muchas personas, tú le dices la tabla de, yo qué sé, 8 por 6 y se quedan así, se quedan en blanco y no saben qué decir. O sea, necesitan una calculadora. Y esto es como ejercer la mente, no sé, yo creo que se debe implementar, puedes apoyarte en las nuevas tecnologías, pero al fin y al cabo no debemos de volver atrás. No sé, la verdad que es muy, muy curioso y, joder, la verdad que estamos evolucionando un montón con el tema de inteligencia artificial y lo que se puede llegar a desarrollar. Pero, Víctor, o sea, yo te entiendo, pero quizá dependiendo de cómo lo veas, o sea, puedes orientarlo a que la tecnología te quitará el dinero, o sea, bueno, el trabajo, mejor dicho. O también puedes decir, es que la tecnología va a generar mucho más. O sea, al final lo bueno que tiene la tecnología es que en parte es un siervo del hombre. Es decir, porque si ChatGPT no lo usan las personas, pues al final pues no acaba teniendo ese boom y se convierte en un bombazo. ¿Qué pasa? Que si tiene mucho éxito, pues lo que pasa es que acaba teniendo mucha trascendencia y mucha gente quiere crear y mucha gente quiere inspirarse en ello. Entonces yo creo que también tenemos mucha responsabilidad nosotros como ciudadanos, o sea, nosotros como personas. Entonces yo creo que la tecnología es algo que ha venido para que, o sea, bueno, es algo que es algo muy bueno, o sea, dependiendo de cómo se use, sí, pero yo no creo, o sea, a lo mejor la tabla del 8 es importante, y probablemente esa capacidad de desarrollar el cerebro a nivel matemático es muy buena, al igual que otras. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer.
O sea, no veo como que se elimine. Sí, ¿Sabes lo que te que quiero decir? vaya de la No mano, sé, que o sea, vaya de yo la lo veo mano. como... Sí, entiendo totalmente lo que dices. Efect- Efectivamente. Y volviendo un poco al tema que hemos mencionado anteriormente de la película de Rec, a mí me gustó mucho el cómo, bueno, o sea, DreamWorks, que era la productora, ¿no? Invirtió, o sea, 60.000 millones de dólares. Dices, a ver, o sea, es decir, he hecho un órdago, es decir, he hecho un all-in, he apostado una cantidad inmensa de dinero, pero ¿qué pasa? Que luego la recaudación que se atribuyó fue de 488.000 millones, es decir, o sea, un 800% de lo que se invirtió. Entonces, ¿qué quiero? O sea, yo como veo este número, es decir, que si realmente crees en algo y crees que es bueno, ¿por qué no luchar por ello? Y probablemente, si realmente crees y lo trabajas y lo peleas, al final el caso de éxito suele llegar. Y si no es ahora, será más tarde. Y si no más tarde, más. Pero siempre donde la fórmula esté el creer realmente en lo que estás haciendo. Y es que quería mencionar este dato porque al ser una película, esta película fue del 2001, o sea, es decir, y haber una crítica tan fuerte tanto a la sociedad, porque no solo, o sea, no solo sale Rex, sino que sale Pinocho, sale la Bella Durmiente, o sea, es decir, va realmente a decir, oye, vamos a poner en cuarentena todos los personajes que hemos creado. Entonces es donde le mete esa parte, un poco esa parodia, ¿vale? Para ver si, como para darle una vuelta a todas las personas, de decir, oye, estamos yendo por un camino, es decir, que te crea ese espíritu crítico, te dice, oye, y esto, o sea, mira, a mí me habían contado una historia de Pinocho y aquí, por ejemplo, sale como Sí, con claro. otra, ¿sabes? O sea, es decir, apostar por lo que realmente crees, que es decir, oye, creo que podemos volver a darle una vuelta a lo que ya se ha creado. ¿Por qué no el transmitirlo en una película? Sí, ¿Sabes lo que te quiero totalmente, decir? totalmente. Además, yo creo que la película de Shrek también fue un paso a un objetivo de decir, oye, vamos a tratar de innovar, vamos a crear, vamos a tirarnos por una idea, no vamos a seguir lo mismo de siempre, porque podrían haber hecho perfectamente la película de Shrek sin esos personajes y sin burlarse de esas cosas que hemos comentado, de, por ejemplo, pues que aparece Blancanieves, Pinocho, o sea, un montón de personajes que nos han contado y que nos han dicho que efectivamente esas historias no han sido así como las cuentan en Shrek. Y han tirado por el hecho de innovar, crear cosas nuevas, que al fin y al cabo esto también te puede salir bien, te puede salir mal, como todo en la vida, pero de innovar, de tratar de hacer cosas nuevas, puede hacer que efectivamente lograr esos objetivos, ¿no? O sea, la película de Shrek, ¿quién te iba a decir que iba a generar esos ¿qué cifra era? Una barbaridad, ¿no? ¿Me habías dicho? Sí, sí, o sea, O 488 sea, mil claro, millones. O sea, invirtieron 60.000 millones y se claro, llevaron claro. Y esto tirando 488. O sea, pues de una idea totalmente diferente a las demás. Te podía haber contado una película, una historia de amor y de princesas y tal. Y, joder, muy curioso, muy curioso. Así que, pues... y además, también me pareció o sea, también innovación, pero también veo como el decir, oye, que Sí, voy con voy con todo. todo. Por ejemplo, o Tengo sea, claro el ver, mis cosas, sí. por ejemplo, sí, o sea, el ver como el amor verdadero como una parodia, en el sentido de decir, que está, o sea, como que el amor verdadero, como lo llaman, ¿no? En el fondo es, o sea, es muy casual, es algo que al final acaba pasando, no porque esté estipulado de que tú tienes que encontrar el amor verdadero, eso pasa. O sea, el amor verdadero, digamos, en la película uno donde Lord Farquaad, Sí. el pequeñín, el rey pequeño, es cómico, ¿por qué? Porque es rey, pero claro, mide Ujú. muy poco, claro, luego está con la princesa que le saca como cuatro cabezas. O sea, es cómico decir, es que da igual. O sea, en el fondo no tienes por qué enamorarte de esta persona y lo hacen pequeño, yo creo, para decir, oye, que no te tiene por qué gustar. Te puedes enamorar de Rek, te puedes enamorar de Rock y Rick y Sí, sí. Rook, ¿sabes? Para decir, entonces, claro, siguieron apostando por decir, es meter esa crítica, meter ese, porque creían realmente que le podían dar una vuelta, al igual que pasa con el REC 2, Mm. y etc. O sea, es decir, vieron ese boom en 2001, en 2004 con la 2 y así sucesivamente, porque veían que había mucho potencial por desarrollar y sobre todo darle una vuelta a lo que ya estaba estipulado y lo que
lo que creían las personas, ¿no? A mí eso me dejó pensativo, a mí eso me gustó. Entonces, volviendo un poco también al otro tema de la estrategia del océano azul, ¿no? Yo creo que en el fondo, aunque las cosas estén creadas, es decir, antiguamente lo que se consideraba película, o sea, lo que se considera a día de hoy película, antiguamente era un teatro. Es decir, que se pasó del teatro, pero no, o sea, no es que el teatro se haya eliminado, sino que vieron que con la tecnología podían crear un océano azul, es decir, el teatro sigue, no tienes por qué seguir con... No, es que yo quiero crear para interpretar, no tienes por qué seguir el teatro, puedes crear Implementas esa una parte tecnología. como el mundo Sí, del... sí, sí. Efectivamente, es decir, ahora implemento para crear cine, pero, o sea, al final son actores, están actuando. ¿Y qué pasa? Lo mismo, después del cine, pues dibujos animados. O sea, es decir, que no tienes por qué seguir los propios pasos si realmente crees que puedes crear algo nuevo, ¿sabes? Pues a mí eso me deja pensativo. Por ejemplo, este libro habla de la historia del Circo del Sol, de Circo du Sur. Bueno, o sea, lo menciona en francés. ¿Y cuál es la idea? El circo ya estaba inventado. No crearon el circo, crearon una parte Claro. nueva del circo. Es decir, eliminando, no sé, quizá el trato con los animales. Es decir, era súper costoso, era algo que tenían seguros, es decir, algo muy trabajoso. Es decir, oye, ¿por qué no llevamos a las personas a una historia, envolverles en... Es decir, pero el circo ya estaba creado, le dieron otra perspectiva y poco a poco lo fueron implementando como un circo Sí. exclusivo, De hecho, ambientado, una ¿sabes? cosa curiosa del Circo del Sol es que se criticaba mucho, me acuerdo, a mí esto me lo contaba creo que fue mi abuelo, que se criticaba mucho el uso del el circo siempre se ha asociado con animales. Y el Circo del Sol era de los primeros en no implementar esos animales y hacer actuaciones literalmente que las personas, o sea, literalmente que las personas hagan las acrobacias y que no se haga uso de ningún tipo de animales. Y esto es como llevamos todo el tema este hablando, de otro punto de vista, otro objetivo, otra innovación y que van directamente a ellos y tienen las cosas muy claras. Y fíjate, otro ejemplo de éxito, ¿no? El Circo del Sol. Yo la verdad que no he tenido la oportunidad de ir nunca. No sé si tú alguna vez has podido ir. Sí, yo tuve la oportunidad cuando vinieron, bueno, cuando vinieron por Madrid, pero Sí. hace ya muchos años, a lo mejor hace unos 10 o 15, hace 10 años, y a mí me gustó mucho porque o sea, implementaban no solo el tema de las acrobacias, sino lo que hacían también era crear un espectáculo, porque te envuelven, o sea, al final están ambientados, o sea, es como otra parte, es decir, es que no solo vengo aquí a ver acrobacias que son increíbles, sino que además la historia, el montaje, es como si estuvieras en una película, o sea, sientes O sea, realmente te que envuelven estás como en ese dentro. mundo, ¿no? Y En eso ese está mundo de ellos. Efectivamente, es algo muy interesante. Entonces, por eso, o sea, ¿y esto cómo lo asociamos a los temas que hemos hablado anteriormente de la inteligencia artificial? Pues yo creo que es como todo, o sea, es decir, a lo mejor la inteligencia artificial ha venido para crear un nuevo océano azul, es decir, para crear otro tipo de cosas, no tanto para seguir concentrándonos o sea, en ese océano rojo de mucha competencia, mucha pelea, oye, ¿por qué no crear algo nuevo? Sí que es verdad que el mal uso de la tecnología, pero el mal Sí. uso de cualquier cosa, pues, puede ser muy, muy malo, muy nocivo para el ser humano, pero si se implementa bien, yo creo que puede llevar a cosas muy buenas. O sea, es decir, yo creo que ha venido para crear un océano azul, un campo libre de pura creación, Totalmente. ¿sabes? Antes también, bueno, lo hemos estado hablando sobre que ChatGPT, ¿no? Bueno, que se está hablando sobre que se podía prohibir, ¿no? Sí, aquí en Habías Europa, sí, eso hablado. es. Y eso, tú cómo, no sé, ¿cómo lo ves? O sea, Pues mira, que se prohíba... yo creo que la verdad que lo llevamos hablando ya todo el tema, pero prohibir el chat GPT, al fin y al cabo, las personas van a buscar otras herramientas, pues, otras herramientas alternativas al chat GPT, porque la inteligencia artificial, tú me puedes quitar el chat GPT, pero van a existir infinitas herramientas que te puedan desarrollar lo mismo, a lo mejor no con la misma eficacia que el chat GPT,
pero vamos, que lo pueden llegar a suplementar el hecho del ChatGPT. Y yo creo que siempre van a existir herramientas. Una vez que aparecen, no pueden desaparecer. No pueden desaparecer. Y yo creo que la implementación de ChatGPT en el mundo académico, a ver, al fin y al cabo, yo creo que todos los chavales jóvenes como nosotros sabemos muy bien cómo funciona, de lo bien que funciona y sobre todo que yo creo que, pues sí, que lo puedes usar. Yo lo utilizo en trabajos y luego yo lo he estructurado de mi forma, pero me ha dado esa idea de decir, joder, mira, no había pensado este punto de vista, qué bien me lo ha estructurado, me ha estructurado primero estos pasos, luego estos pasos, qué es lo que debo hacer, y yo luego le doy una vuelta, pero le doy una vuelta. Y bueno, y yo creo que es una faena que se prohíban las cosas en... Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea... Ya. Por ejemplo, mira, yo aquí estudiando en la Universidad CESA en Colombia, la verdad que es una universidad de administración increíble y lo digo también porque he tenido muchos casos, como por ejemplo un profesor que hablaba sobre que la universidad, o sea, él estaba trabajando en esta universidad porque le gustaba cómo orientaban, es decir, justamente ChatGPT ha venido cuando yo justamente estaba aquí en Colombia, entonces ha coincidido y él me decía de no, el CESA, es decir, la universidad, tanto todos los profesores, no vemos ChatGPT como una amenaza, sino como una oportunidad para crear algo nuevo. Es como las personas, ya lo escuchábamos, ¿no? Como, no, o sea, a Google no se le puede destruir, a Google si le quieres entender es como una montaña, tienes que ir comprendiéndole, o sea, es decir, a ChatGPT quizá ya no se puede destruir, y eso en parte, o sea, es bueno, ¿no? Es decir, puedes implementarlo, puedes alimentarte de él, pero ya no porque es una, como has dicho tú, ¿no? Es una tecnología que ha venido para quedarse, porque es algo muy útil. Entonces, dependiendo de cómo lo uses, ¿no? Entonces a mí eso me parece algo Sí, interesante. y yo, mira, ya, última cosa ya para finalizar, yo creo que esto lo vi además de una película de Guardianes de la Galaxia, de hecho, de hace poco, y es que el antagonista, ¿vale? Fabrica robots, ¿vale? Y un robot incluso es más listo que él. Y él llega a la frustración porque tiene un problema que cada robot tiene como un defecto y él trata de buscar el robot perfecto. Y un robot que creó para que él ayudara, averigua la combinación para que salga ese robot perfecto. Entonces, el ser humano se frustra tanto de decir, mi creación que he creado yo para que me ayude ha resuelto el problema que yo no he podido. Y eso es como un poquito el lema de la película, que al fin y al cabo a mí, joder, qué interesante. Y eso, y llega la ambición y ya intenta destruir la máquina y la máquina escapa y tal, bueno, una buena peli. Y muy curioso, muy curioso, muy curioso. Ya. No, te entiendo, te entiendo. O sea, por eso quizá como, dependiendo de Ujú. cómo lo veas, ¿no? Puedes Claro, verlo como un como un océano océano azul. rojo o puedes verlo como Eso un es, océano azul, dependiendo, es la pura eso es. perspectiva. Bueno, yo creo que como podcast yo creo que ha estado muy bien, me ha gustado mucho, creo que ha estado muy interesante. No sé si quieres mencionar alguna cosita No, yo más creo que te antes de queda todo finalizar. dicho y nada, y ya, bueno, pues a ver si para el siguiente ya nos vemos y comentamos ya aquí las cosas juntos. Efectivamente, el siguiente ya lo vamos a hacer juntos porque ya vuelvo a España y ya podemos hacerlo juntos, así que bueno, genial. Además, ahora lo que hablamos el otro día, ¿no? De que ya vamos a empezar a tener Eso es. invitados con gente que ha metido, que ha creado modelos de negocio. Entonces, bueno, seguro que os van a gustar, así que nada, no os perdáis, bueno, este en absoluto y el siguiente menos aún. Así que bueno, un saludo y nos vemos pronto. Adiós. Chao.